Vamos a tener la costura hilván, la costura hecha por los costados, por el lado derecho, y la otra costura con crochet que vamos formando una cadena. Vamos a iniciar. Los materiales que vamos a utilizar: acá tenemos una aguja lanera, la tijera y 2 crochets, uno del 3,5 y uno del 4, depende del grosor de su lana. Entonces, miren, aquí tengo estas piezas, estas muestras, y esta está tejida con la técnica continental. Esta de aquí también está con la técnica continental, pero les voy a mostrar los bordes, cómo quedan los bordes de acuerdo a la técnica que ustedes tejen. En esta muestra he puesto no tejer el primer punto. Cuando usted no teje el primer punto, mire cómo queda. Queda una cadenita bastante pareja que luego va a facilitar la costura. En esta de aquí, en esta muestra, que es técnica continental, sí hemos tejido el primer punto. Entonces, mire cómo queda. Queda como un poco enredado, ¿verdad? Sí se puede trabajar y coser después, pero más fácil es cuando está así. Quiero que lo observen los dos. Miren, al momento de coser nos vamos a poder fijar de una mejor manera, ¿sí? A ver, estas muestras de aquí, esta y esta, se ha tejido en la técnica inglesa. Pueden ir a un video donde dice técnica inglesa, técnica continental. Aquí se tejió el primer punto. Pero si comparamos con la técnica continental, miren, no hay diferencia con cuál de las técnicas ustedes deseen tejer. Miren, es lo mismo, ¿sí? No hay problema si ustedes tejen de manera continental, de manera inglesa. El asunto es que si tejen el primer punto o no lo tejen, eso es lo que hace la diferencia en los bordes de un tejido. Miren aquí, vamos a comparar. Esta es con la técnica inglesa y este es con la técnica continental, no tejer el primer punto. Aquí también no tejer el primer punto. Vamos a ver si encontramos diferencias. Miren ustedes, aquí está. Vamos a ponerlos por este lado para que se note. Miren cómo queda. Queda una cadena bastante pareja para coser. Y esta es la técnica inglesa igual. En realidad, como les digo, si ustedes tejen sus prendas en la técnica continental o técnica inglesa, no va a hacer diferencia en los bordes. La única diferencia es si ustedes tejen el primer punto o no lo tejen. Eso depende de ustedes. Vamos a ver cómo nos va a facilitar, de acuerdo a la manera en que hemos iniciado un tejido, cómo va a facilitar la costura. Esta es técnica inglesa, técnica continental. Vamos a trabajar en este momento con la costura tipo hilván. Vamos a trabajar con esta, es la técnica inglesa, pero como les digo, independientemente de qué técnica hayan ustedes usado. Vamos a coser. Miren cómo quedan los bordes, ¿sí? Un poquito dificulta ver cómo vamos a tomar la costura. Aquí ya tengo una aguja enhebrada, ¿sí? A ver, bien, vamos a buscar el inicio. El inicio es este. Vamos a coger el otro lado, hay que ver cuál es el punto donde vamos a iniciar. Va a ser este. Entonces cogemos un punto de cada lado y vamos a hacer un nudo para sujetar. Luego pueden hacer 2 nudos.
vamos a iniciar. Entonces, entramos por este lado y cogemos una cadena del lado de enfrente. Es un tipo hilván. Luego, desde donde tenemos el hilo, vamos a buscar la siguiente cadenita. Entramos aquí y luego buscamos la de este lado. Entramos. ¿Sí? Aquí. Luego buscamos, el hilo está aquí, frente a nosotros. Buscamos la siguiente cadenita y vamos hacia el frente. Cuando hagan una prenda bastante larga, vayan poniéndole alfileres o algunas grampitas para que no tengan el problema de que el tejido se les corra. Pero si ustedes cogen punto por punto y van de manera tranquila, no les va a sobrar ni les va a faltar puntos al momento de coser. Hilo atrás, entran en la siguiente cadena, nos toca, vamos a ver aquí donde entramos, nos toca aquí. Perdón, aquí. Ahí está. Nuevamente buscamos la segunda. Las cadenas aquí sí se notan, pero como les digo, cuando no tejen el primer punto se les va a hacer mucho más sencillo. Así. Siguiente. Esta es la manera en que vamos. ¿Ven? Aquí se dificulta un poco encontrar cuál es cuál. No sale muy parejo, pero todo se puede coser. Listo. Esta es la manera en que se cose tipo hilván. Vamos a hacer las otras muestras para enseñarles. Miren, vamos a dar vuelta y así es como queda. Queda bastante bien. Es una bonita técnica y es una técnica bastante fácil de costura. Así es como les va a quedar. Vamos a hacer otra de las técnicas. Voy a coger un hilo contraste y vamos a unir la muestra donde no se ha tejido el primer punto. Acá, no tejer el primer punto. Así es como queda. Miren los bordes. Queda un poco más amplio también. Unimos. Buscamos el primer punto aquí. Buscamos el primer, esta es la parte de abajo. Un momentito, hay que asegurarse. Entonces, este es listo. Primer punto. Vamos a hacer un nudo. Aquí está. Miren la diferencia. Aquí no se ha tejido el primer punto. Entonces, entramos por aquí. Y los puntos se ven mucho más claros. Entramos aquí. ¿Por qué? Porque cuando se tejen al inicio, entonces quedan muy pegados los puntos del costado. ¿Ven? Aquí es más sencillo. Es la misma técnica de hilván. Entramos por aquí. Vamos a mirar bien cuál es. Acá está. Y cogemos así. Aquí. Pasamos. Y acá tenemos. Miren, así es como va quedando. Vamos a ver cómo queda el otro lado. También queda así. Está un poco flojo porque yo no ajusté mucho el hilo al inicio del punto para que se pueda ver más claro. Pero si ustedes lo hacen ajustadito, queda de la misma manera. O sea, no hay ningún problema. Entonces, esta es la costura hilván. Ahora vamos a hacer
con crochet formando cadena. Vamos a utilizar esta muestra de aquí. Esta ha sido que no se ha tejido el primer punto. Vamos a tomar un crochet. En este caso voy a tomar un 3,5. También podría ser un 4. Vamos a buscar igual, como con la aguja. ¿Cuál es nuestro primer punto? Aquí voy a hacerlo con hilo contraste, mejor para que ustedes puedan observar la cadena. Un momentito, vamos a hacer un puntito aquí, así, un pequeño lazo. Nuevamente vamos a buscar estos bordes y enganchamos aquí. Sacamos y hacemos el primer punto de enganche así. Ahora, para las que saben crochet, se les va a hacer sencillo. Y si no, pues van a practicar y aprender, porque es bastante bonita esta técnica. Esta técnica es la misma que se usa en las máquinas circulares para cerrar prendas tejidas. Es una máquina circular con un montón de agujas y hacen esta misma cadena. Entonces, vamos a poner aquí, cogemos esta con la otra. Tomamos así y hacemos una cadenita. Nuevamente, tomamos este punto, lazada, sacamos por dentro, se enganchó, y hacemos una cadena. Nuevamente, entramos aquí, buscamos el punto siguiente, lazada y enganchamos. No hay que ajustar mucho. Nuevamente, buscamos las dos cadenas de borde, sacamos así y hacemos una cadena. ¿Se dan cuenta cómo se va formando esta hermosa cadena? Y al otro lado queda así. Vamos a hacer unas más. Tomamos aquí los dos puntos, lazada, enganchamos y sacamos. Siempre mirando que les vaya a quedar exacto lo que ustedes necesitan coser. Por eso, si es una prenda muy larga, hay que ir poniendo ganchitos, alfileres, lo que ustedes deseen. O hilvanar primero y luego coser. Aquí, aquí. Entonces, se van a dar cuenta cuando haga el otro borde donde sí se tejió todos los puntos del inicio, es diferente. Esta, donde el primer punto no se tejió, es mucho más sencillo al usar esta técnica. Bien, terminamos aquí nomás. Miren, así quedan las cadenas. ¿Ven? Muy bonito, muy parejo. Ahora, cuando ustedes tejen dos prendas, ¿sí? Supongan que tienen dos prendas aquí. Y este es el hombro y este es el hombro. Y este, supónganse que es algún cuellito que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tejer esta parte del hombro de derecha a izquierda. Ahora, el otro hombro no lo van a tejer por aquí atrás, sino que de aquí adelante van a contar la misma cantidad e iniciar su costura de aquí, de derecha hacia izquierda. ¿Para qué? Para que las cadenas queden aquí al frente y al otro lado queden los puntos así. Porque de lo contrario, aquí le va a quedar cadena, y si usted, en lugar de hacer de aquí de derecha a izquierda en este lado, en el mismo lado donde ha usado estas cadenas, y teje de esta manera y hace la cadena aquí, entonces cuando dé la vuelta, la cadena le va a quedar abajo y el hilo recto le va a quedar aquí, lo que no está bien. Si la cadena queda a este lado en su prenda, estamos hablando del revés donde se cose, la otra también tiene que ir en este lado. Ese es un detalle que tienen que, por favor, tener en cuenta. Vamos a cortar el hilo, cerramos aquí y vamos a voltear y vamos a ver cómo queda. ¿Sí? Esta es la costura. Entonces,
todas las costuras nos llevan simplemente a lo mismo. Depende de qué se le facilite a ustedes, qué le guste a ustedes. Ese es el único detalle que tienen que tener en cuenta. Listo. Ahora, este mismo tipo de cadena con crochet lo vamos a hacer en la muestra donde dice que sí se teje el primer punto. Vamos a ver si es tan fácil como la muestra donde no se teje el primer punto. Esto parece un trabalenguas, pero el tejido es así. Hay que ser muy precisos. Vamos a buscar aquí, ven, ya desde el comienzo se dificulta un poco porque los puntos, como están tejidos desde todas las primeras hileras, es como que se juntan mucho. No hemos hecho el lacito, mejor lo vamos a hacer porque si no hay que hacer otro nudo. No deseo. Espero que se entienda lo que trato de explicarles. Aquí ya está. Vamos a hacer el primer punto. Ahora, miren, en el otro se nos hizo más sencillo. Ahora, la persona que no es muy experta se va a confundir porque están muy cerca, como apiñaditos los puntos. A ver, vamos a buscar aquí uno y aquí otro. Ya tenemos el primero. Hacemos nuestra cadena. Vamos a buscar el otro. Miren, están muy apiñados. Se puede hacer, pero van a tener un poco de dificultad incluso para ingresar con el crochet. Aquí está el otro. Vamos a ver el otro. Está aquí. ¿Sí? Entonces se forman como estos bultitos que son los que dificultan al momento de coser. Aquí vamos a buscar este, es este, el siguiente. Entonces la recomendación es esta: vea usted qué le conviene, qué le gusta, porque en el tejido solamente depende del gusto de cada uno y la técnica que más le convenga o se le haga más sencilla y más llevadera. Eso es todo. El tejido es cosa de disfrutar, no de estresarse, ponerse de mal humor. Sobre todo al momento de coser, hay muchas tejedoras que no les gusta esa parte, ¿sí? Porque requiere un poquito más de paciencia y cuidado. Pero con la práctica todo en esta vida se consigue, ¿sí? Ahí está. Entonces, ya saben, si no se teje el primer punto, es un poco más fácil conseguir esta costura de crochet e incluso las otras. Ahí está. Ahí está el otro lado. Miren, queda así. Queda una hilera de puntitos. Excelente. Cualquier técnica, bienvenida sea. La cosa es que disfruten tejiendo y de hacer todas las prendas que crean. Miren, queda igual. No hay absolutamente ningún problema. Una manera más de coser es una técnica del punto atrás. Vamos a ver aquí la cámara. Listo. Vamos a tomar la cadena de un lado. El borde aquí del otro lado. Y vamos a hacer un nudo. Se hacen dos para que quede seguro. Aquí vamos a hacer un nudo. Nada más. Listo. Ahora entramos aquí. Avanzamos un punto hacia adelante, luego ingresamos otra vez por aquí hacia atrás para coger la primera cadena que tomamos, luego pasamos esta que sigue y tomamos la siguiente, ingresamos aquí y aquí también, como dice punto atrás. Ahora regreso aquí donde había entrado antes, aquí salgo por este lado, miren, aquí
y voy con este hilo, voy a avanzar, ¿sí? Voy a avanzar aquí. Perdón, sí. Vamos a avanzar aquí. Dejamos este. Y voy a entrar hacia atrás, aquí, al punto de aquí atrás. Y voy formando el punto atrás, voy cosiendo así. Aquí quedan las hebras un poquito largas porque voy saltando. Dejamos este y el siguiente que trabaja con este, así. Luego regresamos hacia aquí, donde está el último ingreso, y vamos hacia el otro lado. Y vamos avanzando así. Dejo este, continúo con el siguiente, cojo aquí y regreso aquí. No tiene que quedar ningún espacio vacío. Regreso aquí, salgo aquí, luego salto este, continúo con este que empata con este de aquí. ¿Sí? Luego regreso hacia atrás. El que sabe coser, bordar con aguja, sabe esta técnica. Ajusto un poquito. Luego salto este, el siguiente, empata con este, así. Luego retrocedo aquí, donde está el ingreso anterior, y salgo al frente, así. Avanzo uno, salto este en el siguiente, y así es esta técnica del punto atrás. Salto este, voy aquí, regreso aquí donde estaba la salida anterior y así. Salto este, continúo y así. Mire, aquí, entro aquí. Y esta es la manera. A diferencia del hilván, queda uno sí, uno no. En el punto atrás queda todo. Es una costura un poquito reforzada. Ven aquí y ven a este lado. ¿Sí? Aquí están las hebras grandes, pero cada punto tiene su ingreso y su salida. Miren aquí. Esta es la técnica del punto atrás. Vamos a voltear. Y queda así. Este está un poquito flojo, esta hebra, como les dije, solamente para poder mostrarles que se vea bien. Entonces, cuando ustedes tejen, siempre los bordes hay que ajustar un poquito. Listo. Pero el punto es este. Miren, aquí está. Y no se nota a pesar que lo hemos cosido con otro color al color de la muestra. Entonces, así es como queda el punto atrás para costuras en 2 agujas. Aquí vamos con una técnica de cerrado por el derecho. Entonces colocamos la prenda derecho con derecho, perdón, revés con revés, pero el derecho es por donde se va a coser, ¿sí? Esto es para usar para los costados de las prendas, debajo de las mangas y donde ustedes crean conveniente. Miren, vamos a tomar así, unir las cadenitas de los costados. El primero siempre es así. Esta es una tercera técnica de costura. Entonces, ya tienen su nudito y ahora vamos a agarrar por el costado. En las otras técnicas hemos tomado así, por estos lados. Ahora vamos a agarrar así, en medio de la cadenita, ¿sí? Aquí, esta es una cadena y esta es otra. Entonces entramos por esta y salimos por esta. Y acá hay una pequeña hebra. Entonces, hacemos esto. Tomamos la de aquí enfrente, ¿sí? Aquí está una cadena y aquí está la otra. Entonces, tomamos así.
así, ¿ven? Aquí hay una pequeña hebra que une esas dos cadenas. Y hacemos esto. Y así vamos cosiendo. Nuevamente, voy a ponerlo de costado para que se dé cuenta cómo se cose. Aquí tenemos la otra cadena que sigue y esta y esta. Por esta hemos salido, volvemos a entrar por aquí y tomamos la siguiente. Así. Aquí tenemos la hebra donde hemos salido. Entramos aquí y salimos por la otra que está aquí. Y vamos ajustando un poco, porque vamos a ir formando una cadena. Entonces, nuevamente, tomamos aquí y tomamos aquí. Este es el otro lado. Entramos por donde habíamos salido antes y salimos por la otra cadenita. Al otro lado, lo mismo. Este es otro tipo de costura. Miren, entramos aquí, salió un hilo, ¿ver? Entramos aquí y continuamos a la siguiente cadenita, pero por el costado, así. Y así se va formando una cadena. También pueden usar esta técnica. Si tomamos así, entonces ingresamos por aquí. A veces se toma como las prendas abiertas, es un poco más sencillo. Y cogemos aquí. Ajustamos un poco. Vamos al otro lado. Tomamos el otro. Y el de enfrente. Y así vamos trabajando hasta terminar la costura, las uniones que nosotros necesitamos. Así. Si quieren, al comienzo lo dejan un poquito flojo y luego de 3 o 4 puntadas ajustan el hilo, así. Yo prefiero cada 2 puntadas. Miren, así queda. Esto es bonito cuando ustedes hacen gorros para que no quede una costura muy gruesa. Entonces, este tipo de costura es muy bonita. Aquí se ve un poquito diferente porque, como les digo, yo he dejado un poquito flojo el inicio de la costura del tejido para que ustedes lo vean mejor. Ahí está. Entonces, cualquiera de las técnicas son muy bonitas para unir costuras y dejar sus prendas impecables. Que tengan un buen día. Me dan un like. Si desean suscribirse, ahí está la campanita. Un abrazo y hasta un próximo video.